Hola y bienvenidos a esta nueva semana, comienzo de semana laboral, porque el primer día de la semana fue ayer. Espero que hayas podido asistir a la congregación, porque es bueno estar congregados, ¿sí? Nosotros, por ser el segundo domingo de mayo, tenemos, o del mes, tenemos cena del Señor siempre. Y es algo que no podemos perdernos. No comprendo personas que, si hay causa importante que merita quedarse o no poder llegar a la casa del Señor, bueno, Dios sabe. Pero dejar por cualquier otra cosa el congregarse, y especialmente cuando se celebra la cena del Señor, miren, tienen que mirar la palabra. Amén. Bien, también ayer en los Estados Unidos se celebró el Día de las Madres. En Argentina es en octubre. No sé cuántos países celebran el Día de la Madre en mayo, el segundo domingo de mayo. Pero aquí se celebra así. Así que tuvimos un lindo culto. Después, muchos estuvimos en nuestros hogares celebrando a las mamás. Juliana, mi nuera, le pudimos decir felicidad mamá, porque nos ha dado, por la gracia del Señor, juntamente con su esposo Juan, nuestro hijo, una hermosa nieta. Bien, vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a entrar en otro párrafo del verso 18 al verso 27 del capítulo 15 de Juan, donde lleva por título El mundo os aborrecerá. Acuérdese siempre que es Jesucristo el que está hablando, que está enseñando. Y vamos a leer, ¿sí? Dice así, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que a mí aborrece, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bien. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Bien, volvemos a la escritura en el capítulo 3 de este mismo evangelio, cuando Jesús, después de tener esa conversación con aquel teólogo de la época llamado Nicodemo, que vino a Jesús de noche por temor de sus pares, de los otros teólogos, de los otros fariseos, ¿verdad? Porque este era un principal, dice, principal. Vino de noche por temor a que lo expulsaran, pero sí vino sabiendo de que nadie podía hacer las cosas si Dios no estaba con él. Y así le dijo, he venido porque
Tú no puedes hacer las cosas si Dios no está contigo. Ese era el mensaje. Reconoció que Dios estaba con él. Después de Jesús hablar con él y hacerle esa pregunta sobre el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y contestarle sobre el nuevo nacimiento también, después de declararse el gran amor de Dios que era Jesucristo, porque Dios envió a Jesucristo por tan grande amor que nos amó, envió a su Hijo. Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios. ¿Por qué? Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no había otra forma de hacerlo si no era a través de él mismo hecho hombre. Terminando aquel capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Ya Jesús expone allí que lo iban a aborrecer. Y de hecho, en el ministerio de Jesús, el desprecio, el aborrecerlo, el no querer saber nada de él, se demostró muchas veces. Por eso Jesús dice, si el mundo a ustedes, a nosotros nos aborrece, tenemos que saber, ¿verdad?, que antes aborrecieron a Jesús. El mundo no quiere saber, mire, el Evangelio se está predicando de diversas formas, se ha venido predicando de mucho tiempo. Nunca la iglesia cayó. A veces hubo un poquito quizás de silencio, como sucedieron en los años aquellos del comunismo brutal que después de la caída de los zares en Rusia se apoderó de aquella gran nación, Rusia. Sí, había creyentes allí y fueron perseguidos por causa de Jesús. Me acuerdo de un gran hombre que ya debe de estar en la presencia del Señor. Era búlgaro, porque Rusia tomó todas aquellas naciones y la hizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, pero eran los rusos. Bueno, este hombre, bautista, pastor, Haralán Popov, escribió un libro muy importante que, de hecho, en nuestra iglesia, el pastor Pedro Bachor, que también ya está con el Señor, fue uno de los promotores de divulgar el testimonio de este hombre a través de su persona, porque vino personalmente a la Argentina, y a veces me tocó en algún momento conducir el auto del pastor, para llevarlo a algunas de las congregaciones de habla principalmente rusa, aunque estuvo en nuestra congregación dando testimonio de cómo se aborrecía en aquel tiempo el evangelio, cómo eran perseguidos, cómo tenían que ellos vivir a escondidas, tenían que juntarse para leer y como habían recogido muchas Biblias y habían quitado Biblias, algunos tuvieron que cortar las hojitas de la palabra de Dios y repartirlas entre las diferentes congregaciones que estaban como en catacumbas, así como los primeros cristianos. Sí, ¿por qué? Por causa de la persecución, de aborrecer el evangelio. Bueno, Jesús dice, ¿a ustedes le han aborrecido? Bueno, primeramente me han aborrecido a mí. O sea, que si en algún momento, testificando tú a alguien, y ese alguien no quiere saber nada, aborrece esa palabra que tú estás diciendo, no te sientas mal. De alguna forma algo vas a sentir, pero no te sientas mal. Piensa que antes al mismo Jesús, al mismo Dios hecho hombre, al mismo Dios hecho carne,
que testificó con milagros, con prodigios, como ningún otro lo había hecho. Lo aborrecieron. Hermanos, mis queridos, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque esto tiene que pasar en la vida del cristiano. No te queremos oír. No, eso es religión, muchas veces dicen. Porque el mundo cree en Dios, dicen creen en Dios, creen en Dios, pero en cuanto pones a la persona de Jesucristo como testimonio verdadero, porque Él es el que da testimonio del Evangelio, enseguida te dice, no, eso, tú eres un religioso, un fanático, y vaya a saber cuántas cosas más han dicho. Porque sí han aborrecido la palabra del Señor. Mañana vamos a seguir. Esto, acuérdate, es un comentario. Es practicar un momento de koinonía desde mi casa hacia tu casa. Y te bendigo en este lunes y espero que empieces una buena semana en el nombre de Jesús, declarando que el Señor Adonai te bendiga y te guarde, que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia, que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones, hasta que sobreabunden.